Con 40 años de trayectoria, el Instituto de Estudios Superiores Atkinson y el Seminario Bíblico Mexicano es la institución con mayor prestigio en la Iglesia de Dios en México, fundada en 1979. Atkinson Sebime se ha convertido en la escuela donde han formado a más de 500 líderes competitivos que buscan contribuir a una mejor sociedad y dignificar al ser humano. En el 2018, gracias a su compromiso y a la calidad académica, Atkinson Sebime obtiene su acreditación ante la Secretaría de Educación y Cultura en el estado de Sonora. Nuestra institución ofrece varios programas académicos en distintas modalidades: licenciatura en Teología y licenciatura en Música modalidad presencial, licenciatura en Teología modalidad online, licenciatura en Ministerios Eclesiásticos por extensión y maestría en Teología Práctica modalidad mixta, además de diplomados y certificados que responden a la necesidad de nuestra realidad social. Si estudias en Atkinson Sebime, tendrás la oportunidad de tomar clases con profesores de alto nivel, con una gran trayectoria académica y gran calidez humana, que inspiran a una vida de servicio. La vida en Atkinson Sebime es una comunidad intercultural, pues tenemos estudiantes de diversas partes de México y Latinoamérica. Con nosotros, además de obtener un conocimiento, encontrarás la oportunidad de conocer amigos para toda la vida. Atkinson Sebime ha comprendido que en nuestros entornos se necesitan líderes que no solo posean un conocimiento, sino un espíritu apasionado y comprometido con su cultura y los principios bíblicos teológicos. Ha comprendido la urgente necesidad de entrenamiento y la actualización de ministros, entendiendo la misión de ir y enseñar todas las cosas que ha mandado. Es parte de su responsabilidad, por lo que ha diseñado programas para un mejor acompañamiento y entrenamiento de ministros y líderes de esta y la siguiente generación. Así que no lo pienses más, sé parte de la experiencia Atkinson Sebime. Muy buenas noches a todos, qué gusto poder tenerlos aquí nuevamente, algunos otros por primera vez en este webinar que el Instituto de Superiores Atkinson ha preparado para todos ustedes. Les saluda el maestro David Martínez desde aquí de la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde está la sede del Instituto Atkinson, lo que anteriormente era el Seminario Bíblico Mexicano. Y bueno, a nombre de nuestro rector, el doctor Noé Cortázar, de todos los que hacemos Atkinson, queremos darle la más cordial bienvenida a este webinar sobre el periodo intertestamentario. Así que les saludamos. Sabemos que tenemos hermanos, pastores de diferentes partes de la República Mexicana, y créanme que para nosotros es un gusto contar con su presencia en estas 3 semanas. Vamos a tener 3 semanas de estudios, 3 semanas de diálogo, 3 semanas de análisis sobre un tema que es fundamental. Por lo regular, cuando se habla del periodo intertestamentario, se habla de una etapa de la historia de Israel donde no tenemos muchos datos. Incluso se ha dicho que Malaquías fue el último libro que se escribió, y después vienen 400 años hasta que la Biblia nos presenta la aparición de Jesús y una historia de Israel en un mundo bastante cambiado. Es decir, cuando salimos del Antiguo Testamento encontramos un mundo, y cuando ya estamos leyendo el Nuevo Testamento encontramos otro mundo. Algunos se preguntan, ¿y quiénes son los fariseos si no estaban en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes son los saduceos? ¿Qué hace Roma ahí? Y otras preguntas más que surgen porque de pronto como que entramos a un nuevo mundo cuando leemos el Nuevo Testamento. Así que hemos preparado este webinar con la intención de poder proveerles a cada uno de ustedes herramientas útiles para el diálogo y la apertura y la comprensión de la Biblia. Hay algunas recomendaciones que quiero hacerles antes de iniciar este webinar. Número 1, mantenga su mente abierta. Este es un webinar académico, es decir, está elaborado con un nivel de reflexión, de análisis, con datos. Vamos a revisar muchos datos históricos, vamos a analizar la Biblia desde una metodología que se llama la teología bíblica, que toma en cuenta la historia, que toma en cuenta la arqueología
y que toma en cuenta la exégesis y el análisis de textos bíblicos antiguos. Por eso es importante que todos los que están aquí presentes tengan una mente abierta a poder dialogar en este nivel académico. Muy bien. Es decir, este curso va a ser elevado a un nivel de reflexión, de análisis, usando todos estos elementos que ya les acabo de mencionar. Segundo, es un webinar. Eso significa que vamos a tener unas ponencias y usted va a poder dialogar con los profesores y con los que van a participar en esta semana. Así que no se quede con dudas, pregunte, haga las preguntas que tenga, siempre y cuando estén en la semana que corresponde. Vamos a tener 3 semanas. En la primera semana vamos a ver los aspectos históricos de estos 400 años. Es decir, qué imperios habían, quiénes eran los macabeos y una serie de datos que necesitamos para ubicarnos en la parte histórica y geográfica de Israel. En la segunda semana, es decir, la próxima semana, vamos a tener ya el análisis de los documentos que nacieron en este periodo. ¿A qué me refiero con documentos? Todos esos escritos que surgieron y que algunos de ellos no están en el canon judío ni en el canon griego, ¿sí? Pero que sí son escritos que están ahí. Entonces, algunos les han llamado deuterocanónicos o del segundo canon. Así que ahí vamos a analizar en esa semana todas esas escrituras, quiénes las escribieron, por qué surgieron, pregúntenle al profesor por qué no están en el canon bíblico, etc. Ahí les dejé una pregunta. Y la tercera semana vamos a analizar ya los elementos teológicos, es decir, qué nuevas comprensiones adquiere Israel después del exilio y en este periodo. ¿Qué aspectos se matizan? Por ejemplo, la resurrección, que es uno de los temas centrales en el Nuevo Testamento, no lo vemos en el Antiguo Testamento. Y vamos a dialogar acerca de esto. Así que, una vez más, sean todos bienvenidos. Otra recomendación, que ya son recomendaciones técnicas, por favor, mantenga su micrófono apagado para evitar interrumpir la clase y a los compañeros. Siempre esté pendiente porque a veces lo activamos de forma accidental, así que tenga cuidado de su micrófono que esté apagado para que no interrumpa la clase. En la parte inferior, si está en su computadora, va a encontrar reacciones. Usted puede aplaudir, puede celebrar, puede hacer algunas cosas ahí. En la sección de participantes, si usted abre ahí, puede encontrar su mano, perdón, su nombre, y ahí también usted puede levantar la mano digitalmente. Si levanta la mano digitalmente, va a ser mucho más fácil que el profesor lo ubique, ¿sí? Porque cuando usted levanta la mano digitalmente, inmediatamente nos aparece aquí en la pantalla y un señalamiento aquí que alguien está levantando la mano. Entonces, si tiene alguna pregunta, hágalo de preferencia digitalmente. Muy bien, estamos muy contentos, tenemos casi 50 alumnos en este curso y sabemos que va a ser pues de mucha bendición. Bueno, al terminar el curso de 3 semanas no hay tareas, por eso queremos proponer más el diálogo, la reflexión, la interacción con el profesor. Así que no se preocupe, no tiene que ingresar a ninguna plataforma. Los que ya han estado en otros cursos, a veces hay que ingresar a la plataforma, mandar tareas. Aquí no, aquí solamente es el diálogo. La clase se está grabando. Solamente se les va a dar cuando usted la solicite vía WhatsApp al grupo o a donde está. Usted diga, hermano, yo no pude estar o quiero repasar la clase, entonces le mandamos nosotros el link para que usted pueda acceder a la clase grabada. Muy bien, si usted no puede estar el viernes, que va a ser la otra sesión, pues solicítelo el lunes, ¿ok? Porque las clases ahorita se suben en la plataforma y tardan unas horas en cargarse. Así que ya están disponibles hasta el día siguiente. Ayúdenos con eso. Al terminar el curso, nosotros le vamos a enviar a sus correos una constancia de parte de Atkinson por su participación y su presencia en estas semanas. Anoten su agenda, nos vamos a ver los lunes y los viernes a las 7 de la noche, hora de Hermosillo, 8 horario de la Ciudad
de México. Así que apártelo por ahí en su agenda, por favor. Van a ser 2 sesiones. Cada ponencia es de 1 hora y después hay un periodo de preguntas. Es decir, la profesora va a dar una conferencia de 1 hora y después abre el espacio para las preguntas y la interacción e ir aclarando algunas lagunas, dudas que les haya generado la conferencia. Muy bien. Bueno, vamos a empezar esta primera semana entonces con los aspectos históricos del periodo intertestamentario y tengo el honor de presentarles a la profesora. Ella es la maestra Ana María Tipantuña. La maestra Ana María Tipantuña es de nacionalidad ecuatoriana, profesora en el Instituto Atkinson de la parte de historia, es maestra de historia aquí en Atkinson. ¿Okay? Ella tiene una licenciatura en teología pastoral por el Seminario Sudamericano de Quito, Ecuador. Tiene una maestría en teología por el seminario aquí Atkinson y actualmente está cursando un doctorado en el Seminario Pentecostal de Cleveland en los Estados Unidos. No la conozco muy bien. No es cierto, es broma, es mi esposa para los que no lo saben. Pero me da gusto presentarla y ella les va a acompañar en este periodo. Así que la recibimos con un aplauso ahí, virtual, digital, como te guste. ¿Okay? Bienvenida, maestra Anita Tipantuña. Adelante, la clase es suya. Muchas gracias, maestro David. Híjole, me puse demasiado alto. Gracias por esa presentación. Qué gusto verlos, mis hermanos, mis hermanas. Bienvenidas. Conozco varias caritas, algunos no los conozco, pero aquí nos vamos a ir conociendo poco a poco. Aquí tengo a la hermana Laura, hermana Beatriz, Edgar, tengo a Marta. Ay, Dios mío, se me están moviendo los usuarios. No apaguen ni prendan. Así, estatua. Joel, Raúl, Pastora Hilda, Anita, mi hermana Elena, hermano Fabián, Joyce, Mirza, José Antonio, María Fernanda, Amos, José Luis, Marta, Julieta. A ver, aquí más tengo por acá. Uy. Bueno, esos son los que puedo ver. Aquí estoy, aquí les estoy vigilando. Y pues los que están sin conectar sus cámaras, también les saludo. Un gusto estar con ustedes. Y hoy, como dijo el maestro David, vamos a estar visualizando, visitando un poco el periodo intertestamentario. ¿Okay? Vamos a visitar ese lugar, vamos a ver unos mapitas por acá. Vamos a ver los imperios. Voy a dividir esta clase en 2. En esta primera clase, el día de hoy, vamos a ver sobre los imperios y su influencia en el pueblo judío. 3 imperios vamos a ver. El imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. ¿Okay? Y el día viernes vamos a ver, ya adentrarnos al mundo judío, y vamos a analizar un poquito la historia de los macabeos. ¿Quiénes son los macabeos? Son importantes en este periodo intertestamentario también. Entonces, déjenme ver si puedo compartirles la pantalla. Sí puedo. Ahí va. A ver. Déjenme hacerles grande la pantalla. Aquí está. Entonces vamos a estar visitando este periodo intertestamentario que aproximadamente abarca 400 años. Manejamos fechas aproximadas, ¿sí? No manejamos fechas exactas. Algunos dirán que son 425 años, otros dirán que son 400 años, y así sucesivamente, porque pues como historiadores no manejan fechas exactas como debería de ser. Pero nos quedamos en el rango de los 400 años aproximadamente. Y para eso pues vamos a ver un mapa, ¿ok? Vamos a ubicarnos en el escenario.
Y pues todo esto que nosotros vemos existió en el mundo real, no son cuentos, no son historias inventadas, son reales. Y pues pasaron, donde pasó esta historia de los 400 años, pues en lo que hoy nosotros conocemos como el continente asiático, ¿sí? Continente asiático, ahí nos vamos a ubicar. Nosotros estamos en América, estamos un poco lejos, pero lo que es Asia, Europa y África, pues van a tener parte de esta historia de la influencia de los imperios, de estos imperios que les acabo de mencionar. Y pues vamos a ser un poco más específicos, vamos a quedarnos centrados aquí en donde está la rayita, el sombreado rojo, ahí nos vamos a concentrar porque ese lugar es en el que se va a mover estos imperios, persa, imperio griego y el imperio romano. Para que no se les olvide, este territorio que está en rojo se conoce como la cuenca mediterránea. Ese sector se lo conoce como la cuenca mediterránea. Ahí estuvieron en esa zona, en lo que hoy es Europa, Asia y África, estuvieron sitiados, fueron conquistados por los grandes imperios que veremos a continuación. Y pues aquí en esta zona es donde se encuentra Palestina, ¿no? Esta Palestina, así se llamaba en la época de Jesús, Palestina, ahí está Jerusalén, por ahí está Samaria, Galilea, Judea, ahí están en ese circulito rojo, ¿sí? Está Palestina, ya les dije, todo esto que estamos viendo es un zoom, hicimos un zoom, nos acercamos a este lugar geográficamente, pero específicamente lo que a nosotros nos interesa es Palestina. ¿Okay? Entonces, Palestina siempre fue conquistado, recordemos que anteriormente, por Egipto, por los asirios, por Babilonia, siempre estuvo en este camino, en este territorio en el que todos los imperios conquistaban. Y como pues era un lugar estratégico, un lugar comercial, los caminos comerciales, dicen que pasaban por ahí, siempre fue deseado por los imperios. Yo creo que si hubiera estado en medio de África, nadie lo voltea a ver, pero no, estaba en un lugar donde dicen que fluía leche y miel, para hablar de la prosperidad agropecuaria, ganadera, de los valles, ¿no? Eso es el significado que fluye leche y miel, ¿ok? Bueno, en este territorio, ahora que ya nos ubicamos geográficamente, en este territorio nosotros vamos a ubicarnos del año 538 antes de Cristo hasta el año 6 después de Cristo, ¿ok? Nos ubicamos en el año 538 antes de Cristo al año 6 después de Cristo. Recordemos nada más que los años antes del siglo I, del año 1, eran descendentes, ¿no? Venían retrocediendo los años, por eso está 500, 300, 63, y después del siglo I, pues vamos 1, 2, 3, es ascendente, por eso como que se encuentran las fechas, ¿no? Y en estos periodos, nosotros cuando hablamos del periodo intertestamentario, algunos hablan de un periodo de oscuridad, dicen, ¿verdad? Un periodo de oscuridad, un periodo donde no pasaba nada, y sí fue un periodo de oscuridad en cuanto al cese de profecías, ¿ok? Al cese de profecías sí podemos decir que no hubo mucho que decir en este periodo, o si lo hubo, nadie lo registró, pero la historia continuó, ¿no? Las cosas siguieron pasando, las conquistas se siguieron dando,
las políticas se implementaban, se cambiaban, la sociedad evolucionaba, todo evolucionaba en este periodo. Sí es un periodo importante, históricamente hablando, sí son periodos sumamente importantes. Por ejemplo, para los griegos son periodos importantes, sería un gran auge en cuanto a geografía, en conquista de territorios. Para Roma también es un periodo muy, muy importante porque aquí van a empezar la expansión del Imperio Romano. ¿Okay? Entonces, sí es un periodo oscuro, un periodo de silencio, algunos le dicen, porque si nosotros buscamos profetas en este tiempo, pues no vamos a tener una lista larga, como sí lo pasó en el periodo del post-exilio, ¿no? Del exilio, post-exilio, no lo vamos a tener, pero historias, imperios, el mismo pueblo judío sí siguió avanzando, siguió evolucionando, tuvieron muchas historias que vamos a contar a continuación. ¿Okay? Entonces, también ubicarnos que estamos en un periodo de Juego de Tronos, de conquistas. Es un periodo de conquistas, es un periodo de batalla, es un periodo de sucesiones en cuanto a los reyes, es un periodo de mucha sangre, ¿ok? Es un periodo de mucha sangre, nos ubicamos en el tiempo y en el espacio donde esto era normal, las conquistas de territorios, ¿no? Y pues así tenemos a los persas, el rey Ciro, el rey Darío, son sumamente importantes. Si nosotros nos pusiéramos a hablar específicamente de estos reyes y de Persia, pues no nos daría esta clase. Son reyes que hicieron la diferencia en este periodo de conquista, hicieron la diferencia porque ellos optaron más por una política de paz, por una política de libertad. El famoso código de Hammurabi, por ahí anda también, son leyes muy éticas, muy morales contiene. Y este periodo de los persas se ubica del 538 al 332. El periodo siguiente, pues en este mismo periodo de los persas, se dice que en el 350 Judea se establece como un estado teocrático, un estado, no es un estado monárquico, ¿no? El periodo de los reyes, por ejemplo, el rey David, el rey Salomón, Acab y todos estos reyes desaparecen, ya no es el periodo de los reyes porque fueron sometidos por Babilonia y cuando regresan, Esdras, Nehemías y todos ellos, ya no se pone a un rey, a un monarca, sino que se pone a los sumos sacerdotes, ¿sí? Y por eso se conoce como un estado teocrático. Posteriormente, a continuación, el siguiente imperio que va a pues, conquistar los territorios persas y va a terminar con el imperio persa en esa área va a ser los griegos, los famosos griegos. ¿Con quién? Pues el rey o con Alejandro Magno. Y después de ellos, pues vamos a tener otros reyes griegos que van a ser los sucesores de Alejandro Magno. Y aquí con uno de sus sucesores, vamos a tener una pequeña guerra interna, batalla contra los macabeos y los griegos. Pero eso ya les dije, el viernes hablamos. Después de este periodo, el que viene a terminar con la expansión griega van a ser los romanos, ¿sí? Romanos en el 63 antes de Cristo, con los famosos Césares y específicamente Jerusalén va a ser tomado por el gran Pompeyo, así se llama, no es Popeye, el marino, Pompeyo, ¿sí? Por Pompeyo, él es el que va a tomar la ciudad va a tomar Jerusalén y pues vamos a pasar, Palestina va a pasar a ser
una provincia romana. ¿Okay? Y pues este periodo de 400 años se dilata hasta el año 6 después de Jesús. Dice que en este periodo, durante la vida de Jesús, es cuando Judea y Samaria pasaron bajo la autoridad de los gobernadores romanos. Es como un resumen de lo que vamos a estar viendo a continuación. Solamente quiero que les quede así como en su mapa mental este cronograma, ¿sí? Para irnos ubicando poco a poco. No podemos mezclar imperios. Todos estuvieron en su tiempo y en su espacio, ¿ok? Sí se cruzaron, sí pelearon, pero eso ya lo dejamos fuera. Pero cada quien estuvo presente en su propio tiempo y en su propio espacio. Este es una cronología que me gustó mucho, que lo encontré por ahí. No lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar al final. Al final lo van a volver a ver esta imagen. Pero pues aquí está como un resumen también de todos los acontecimientos históricos que pasaron muy importantes en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, habla de la repatriación, de la deportación del pueblo judío de Babilonia, el primer grupo con Zorobabel, el segundo grupo con Esdras, el tercer grupo con Nehemías. Ellos, recordemos, cuando nosotros leemos la historia de Israel y los profetas de aquel tiempo, vemos cómo regresaron poco a poco, cómo se establecieron una vez más en Jerusalén y cómo empezaron otra vez a formar la comunidad, ya que en ese momento se llamaría la comunidad judía. ¿Okay? Más adelante tenemos Alejandro Magno, ya lo vimos. Más adelante tenemos, déjame ver, a los famosos Ptolomeos, Antíoco Epífanes. Ese señor, ténganlo en mente, va a ser alguien muy importante. Antíoco Epífanes va a ser muy importante en la historia judía, porque él va a ser un poco el culpable de una guerra que vamos a tener con los macabeos. Y al final tenemos al famoso Herodes el Grande. ¿Quién no ha escuchado hablar de Herodes el Grande, verdad? Bajo el Imperio Romano. Pero bueno, lo dejamos por un momento, por aquí como está, y continuamos. Esto es el Imperio Persa, ¿sí? Vamos a hablar ahora específicamente del Imperio Persa. Lo que está el color verde es la expansión del Imperio Persa. Quiero hacer una aclaración en este punto. Los imperios, a veces cuando nosotros leemos la Biblia, podemos pensar o podemos creer que estos imperios son muy pequeños o son imperios que pues aparecen así nada más por casualidad en la historia del pueblo hebreo. Pero siendo realistas, estos imperios, empezando por el imperio persa, son imperios sumamente poderosos. Yo lo podría comparar en este tiempo con Estados Unidos, podría compararlo con Rusia o podría compararlo con China. Si usted si por ahí me escribe otro imperio así poderoso en nuestro tiempo, se lo agradeceré. Pero son imperios poderosos porque tienen el poder militar, ¿sí? Poder económico, poder político. Ellos, el imperio persa, tenía todo esto. Entonces eran imperios sumamente poderosos. ¿Okay? Palestina, lo que es Jerusalén, Judea, Samaria, es como un puntito en medio de un círculo. ¿Okay? Nosotros éramos, o el pueblo hebreo era la minoría, ¿sí? Era, no sé si va a sonar feo, pero pues no eran nadie, pero con Dios se hicieron grandes, historia prevaleció, ¿no? Quiero dimensionar la importancia de estos imperios y cómo a pesar de la potencia de estos imperios, el pueblo judío pudo permanecer en pie. Eso es lo que quiero resaltar en esto.
¿sí? Y aquí, pues, los dos emperadores más importantes de ellos fue Ciro el Grande y Darío, el Gran Rey. Aquí dice, hay una imagen que encontré por ahí, que son la tumba de Ciro y Darío I. ¿Okay? En este periodo persa, las características más importantes que podemos rescatar es que parte del pueblo judío regresa a Judá tras el decreto de Ciro. Dicen muchos historiadores por ahí que Ciro usó una política diferente a la que se estaba implementando en este periodo de guerras y conquistas. Persa, como ustedes ven, abarca un territorio inmenso geográficamente. Estamos hablando de Grecia, Egipto, Asiria, medos, persas, todos estos territorios son geográficamente es extenso. Y la forma en el que Ciro mantuvo el control de estas ciudades conquistadas fue a través de la libertad. Algo curioso, dicen los historiadores, es que Ciro decidió dejar libre a los pueblos que fueron conquistados por sus antepasados, ¿no? Por sus rivales antepasados. Fueron liberados. Por eso es que en el periodo de Darío, los judíos tienen esta bendición, podríamos decirlo, de regresar una vez más del cautiverio hacia el territorio de Jerusalén. ¿Okay? Esto es algo único en este tiempo, por eso se dice de Ciro que era un rey. Si ustedes lo han leído, cuando aparece este personaje con Esdras, Nehemías, es un hombre que vivía conforme al corazón de Dios. Y que un judío diga algo así de un emperador no judío o pagano, pues sí tiene mucha importancia, ¿no? Es como agradecer, aplaudir este gesto tan grande que tuvo este emperador con el pueblo judío. Y no fueron los únicos que fueron liberados, varios pueblos fueron también liberados, pero pues a nosotros nos interesa el pueblo judío. Dice también, Judá fue una provincia persa hasta el 332 a.C., hasta que se convierte en un estado teocrático. Los persas dieron libertad a los judíos para ser gobernados por el sumo sacerdote bajo la autoridad de un gobernador persa, y en este periodo crece la tensión y los conflictos entre los judíos y los samaritanos. ¿Sí? Conocemos este conflicto en el que los judíos decían que eran los únicos verdaderos descendientes de David y que eran los más privilegiados, y los samaritanos no, porque pues habían tenido matrimonios con personas no judías y pues ya se habían mezclado, dicen, ¿no? Se había mezclado la cultura y se consideraba como ya más paganos. Esto en cuanto al periodo persa, ¿sí? Estos son los datos más importantes que podríamos dar. El periodo persa, la liberación, el retorno del pueblo hebreo a Jerusalén, la libertad que tuvieron los judíos en este periodo, la creación del Estado teocrático y esta enemistad que va a empezar a crecer entre los judíos y los samaritanos. El siguiente imperio, más adelante les voy a dar datos curiosos también. El siguiente imperio es el imperio griego, ¿ok? Solamente cambiamos de color, pareciera, porque aquí ya no está en escena el imperio persa, lo dejamos ya pasado. Ahora viene a escena el imperio griego, y pues el gran representante del imperio griego es nada más y nada menos que el gran Alejandro Magno. Y aquí tenemos también otro territorio, gran parte de Asia, de Mesopotamia en ese entonces. Tenemos una parte de África,
y pues también fueron influenciando, fueron expandiéndose por la cuenca mediterránea también. ¿Ok? Entonces también quiero dimensionar su importancia. Son imperios muy poderosos, imperios que tienen el poder económico, poder político y sobre todo el poder militar, que era sumamente importante en este tiempo. Y pues Alejandro Magno se caracteriza como el gran, un hombre muy inteligente, un hombre muy audaz, que él estuvo a sus 30 y tantos años, 33 años creo, él fallece. Pero a pesar de eso, antes de su descenso, él conquistó gran parte de este territorio que formó o pasó a ser parte del imperio griego. ¿Okay? Ahora, en este periodo griego, nosotros sabemos que cuando conquistan los territorios, en este caso el imperio griego, lo que hizo fue donar, digámoslo de esta forma, ¿no? Donar el idioma. El griego que hablaban este grupo de personas se transformó en una lengua universal. Es como decir que en este tiempo nosotros, pues, ¿cuál es el idioma universal? Sería el inglés, ¿no? En ese periodo, en este tiempo en el que estamos hablando, el griego se formó en un idioma universal y eso fue la herencia que nosotros recibimos de ellos. Otro dato aquí es que Alejandro Magno funda la ciudad de Alejandría. Yo creo que sí han escuchado hablar de Alejandría, es una ciudad muy académica, es famoso la Biblioteca de Alejandría. Quien construyó esta ciudad fue Alejandro Magno. Esto fue en Egipto, por ahí, ¿no? Lo que nosotros diríamos el continente africano. A la muerte de este emperador, tuvo una muerte pues, precoz, murió muy joven. A su muerte, dice del conquistador, el imperio helenístico, así se le conocía al imperio griego, helenístico, el imperio heleno, el imperio helenístico. Y cuando hablamos de que se pidió a los territorios conquistados que hablaran el griego, se llama helenización. Se helenizó cada país conquistado. Es que se les pidió forzosamente que hablaran el idioma griego. Bueno, se dice que a la muerte de este gran emperador, el imperio griego se fragmentó. El imperio griego se dividió en tres zonas: Macedonia, Egipto y Siria. ¿Okay? Como tres mosaicos: Macedonia, Egipto y Siria. Y aquí vamos a enfocarnos más en Egipto y en Siria. Se dice que estos territorios fueron divididos por los generales de Alejandro Magno. El general Ptolomeo, dice, se adueñó de Egipto y el general Seleuco se convirtió en soberano de Siria inició la dinastía de los Seleucidas. Y pues lo que es Palestina, entre estos dos generales, pasó a ser propiedad del general Seleuco. Estuvo bajo el dominio de los de Egipto. Estuvo bajo el dominio de los Ptolomeos. ¿Okay? Otra vez, Palestina pasó a ser parte del territorio del general Ptolomeo, que se quedó en Egipto. Y se dice que en este periodo de tiempo, los judíos que estaban bajo los Ptolomeos vivieron un periodo de paz, ¿okay? Un periodo de paz, un periodo de tranquilidad, a pesar de que ya no estaban bajo el dominio de los persas, sino que estaban bajo el dominio de los griegos. ¿Okay? Sí se pagaba impuestos,
estamos hablando de un juego de conquistador y vasallos, ¿no? Los conquistadores son los imperios y los vasallos, pues en este caso son los judíos. Y como los que siempre van a perder son los vasallos. Esta es la dinámica en la que se está viviendo en este periodo. Y también en en este periodo se dice que en el año 199 el rey de Siria, ¿sí? No el de Egipto, no los Ptolomeos, sino los del norte, en una campaña militar rápido toman por sorpresa al rey Ptolomeo, quinto dice Epífanes, y se apoderaron de Siria, y en este caso pues también de Israel, ¿ok? Y desde ese día Palestina pasó a depender de los reyes seleucidas. No sé si les estoy confundiendo. Lo que quiero decirles aquí, resumidas cuentas, es que cuando Alejandro Magno muere, su territorio se divide en tres. Y lo que es Palestina va a estar primero en mano de los Ptolomeos y luego va a pasar a la mano de los seleucidas. Y los seleucidas van a ser los que van a hacerle la vida imposible a los judíos. Y bajo los seleucidas va a haber una batalla conocida como la Guerra de los Macabeos. ¿Okay? Hasta ahí quiero quedarme. También en este periodo griego, en el siglo II, dice, se produjo una fuerte división en el modo de ver la cultura griega por parte de los judíos. Ahora sí voy a hablarles solamente de los judíos, en este pedacito. Los judíos. Habían dos grupos de judíos. Los judíos que se conocen como progresistas, pero también habían judíos conservadores. Como decir, los judíos tradicionales y los judíos liberales. Los judíos progresistas o liberales, ellos decían, si el idioma griego se está convirtiendo en un idioma universal, pues lo tenemos que hablar, porque nosotros como comerciantes judíos estamos viajando en toda la cuenca mediterránea y necesitamos manejar el idioma que se maneja en toda la cuenca mediterránea y en ese caso, en este periodo o en este caso es el griego. Pero los judíos conservadores, los judíos tradicionales dijeron, no, nosotros no queremos aprender griego, no nos vamos a abrir al griego porque sería como perder la tradición y atentar contra el nacionalismo judío. Por esa razón, pues digamos que hay dos grupos, ¿no? En el seno de los judíos liberales, progresistas y los judíos tradicionales. Y esto dice en gran parte los conflictos que se narran en el libro de Macabeos. Ni les pregunto, ¿ustedes han leído alguna vez el libro de los Macabeos, mis hermanos? Casi no lo leemos, ¿sí? Digo libros porque pues nosotros, si hablamos de historia, el libro de los Macabeos nos ayuda a comprender el periodo intertestamentario. No estoy diciendo que es un libro inspirado, es otra cosa totalmente distinta y que nosotros los protestantes no lo aceptamos, pero sí es un libro histórico que nos brinda datos. Es como decir, pues el libro de Justo González es un libro de historia de más de 1000 páginas, no es canónico, pero nos da muchos datos importantes en historia. Algo así sucede con el libro de los Macabeos. Macabeo, creo que son dos, ¿verdad? Macabeo 1, Macabeo 2. Si ustedes quieren leer ese libro, háganlo, no hay problema. Pero no lo vean como inspirado, pues, sino solamente por saber qué pasó en el periodo intertestamentario. ¿Ok? No salgan de aquí diciendo que la maestra les dijo que el libro de Macabeos es inspirado. No, es aclaro, ¿no? Bueno, pasando esta crisis personal que tuve en este momento, podemos decir, dice aquí el historiador, que gran parte de los conflictos narrados en los Macabeos son luchas judías internas provocados por la rivalidad de ambos partidos, de los judíos
liberales, progresistas y de los judíos conservadores. ¿Ok? Y aquí, este punto no lo quiero ahondar, porque aquí vamos a hablar ya esta enfrentamiento o disputa de griegos contra los judíos y los famosos macabeos. Ese punto lo vamos a ver el día viernes. A ver, Edgar, ¿cuánto tiempo nos queda para que nos acabe esta hora? No tengo un reloj aquí cerca. Van 47 minutos, profe. Santo Dios. Ya no tengo nada más que decir. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Vamos, dejamos a un lado al imperio griego y nos adentramos ahora con el imperio romano. ¿Sí? Ya pasamos, ya cambiamos de historia. El imperio romano. Yo creo que de ellos sí sabemos un poquito más. Herodes el Grande, la crucifixión de Jesús, el imperio que estaba encima de los judíos. Sabemos un poquito más de ellos, ¿verdad? Pero también quiero dimensionar su poder. Eran imperios sumamente poderosos. Aquí está, miren, ellos sí abarcaron todo lo que es Europa, como nosotros conocemos como Europa, abarcaron toda la parte de Asia y África. Es el famoso cuenca mediterránea. Y se dice que en todo esto, que está en color rosa o naranja, no sé qué color lo vean ustedes, se hicieron famosos caminos romanos. Todos los imperios hicieron sus caminos. Los persas son famosos para hacer caminos para mover a su ejército o a sus mensajeros. Los griegos también, pero como que los romanos hicieron un trabajo mucho más que mejoraron, potenciaron las carreteras. Y por esas carreteras se dice que los comerciantes cristianos evangelizaban. Pablo caminó por esos caminos romanos también. Pero bueno, aquí está el mapa, ¿sí? Tenían poder económico, político, militar y legal. Ellos son los creadores, los máximos creadores de la ley, ¿no? Las leyes que nosotros hoy tenemos y que se usa para pues dar justicia en los tribunales, pues fue o es influenciado por la ley romana. ¿Ok? Ahora, ¿qué rescatamos de este periodo? Dice, en este periodo, Jerusalén es conquistado por Pompeyo el Grande. ¿Okay? Uno de los emperadores romanos tomó Jerusalén. Palestina, en este periodo, dice, se transformó en provincia romana bajo el gobierno o bajo un gobernador puesto por Roma. En este periodo, Herodes el Grande, hijo de Antípater y Dumeo, consolida su poder y él, Herodes, inicia la reconstrucción del templo. A pesar de que él no es judío, él es idumeo, ¿sí? Inicia la reconstrucción del templo que en el periodo de los macabeos había sido destruido por segunda vez. ¿Qué más? Pues el imperio romano es un imperio que nos ha brindado la ley, que nos, digamos que una de las políticas de estos tres imperios es la libertad religiosa. No sometieron a sus pueblos a aceptar su religión. Eran pueblos de religión politeísta, ¿ok? Politeísta a diestra y siniestra, tenían sus panteones de dioses, tenían su lista de los dioses, tenemos a los dioses griegos, a los dioses romanos, también Persia tenía sus dioses, pero lo que es el judaísmo pues era monoteísta, ¿no? A diferencia de estos, la diferencia de los imperios con el pueblo hebreo, pueblo judío, Palestina es que eran politeístas los unos y los otros eran monoteístas. Este es conseguí ahí una imagen de cómo Roma controlaba a las provincias conquistadas.
tenemos ahí a los reyes vasallos, estaba el emperador en la cabeza, estaba el procurador romano, Poncio Pilato, y estaba Herodes el Grande, judío fiel a Roma. Dice, no, esa es una forma de controlar. Es como en nuestro México, aunque mi esposo me dijo que yo era ecuatoriana, ya me siento mexicana también. Ya llevo 15 años en México. Es una forma, como en México, ¿no? Está el presidente de la República, están los gobernadores y están los que están debajo de los gobernadores. ¿Cómo se les conoce? Presidente municipales. Ok, presidentes municipales, gracias. Lo mismo, solamente que con otros nombres, ¿no? Roma hacía lo mismo, estaba el emperador, estaba el procurador y estaba el emisario del rey en ese tiempo, y pues es lo que nos cuenta la Biblia también, que estaba Poncio Pilato y que estaba Herodes el Grande. Bueno, datos curiosos, ya me queda poco tiempo. Datos curiosos de este tiempo, por ejemplo, en el lenguaje y en la escritura, el periodo persa nos dejó el arameo, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado que dicen que Jesús o algunas partes del Nuevo Testamento están escritos en arameo. ¿Y quién fue el que les dio este idioma? Fue el Imperio Persa. Entre los siglos 10 y 3 antes de nuestra era, el persa antiguo poseía una escritura cuneiforme, dice. Posteriormente tomó la aramea, la lengua aramea o la escritura aramea, hasta el siglo 10 de la era cristiana. Entonces, lo que nosotros tenemos de los persas es el arameo. Los griegos también en el lengua y escritura, lo que nos dieron los griegos es el idioma griego, ¿ok? Y ustedes saben que la mayoría del Nuevo Testamento, o todo el Nuevo Testamento, en su mayoría está escrito en el idioma griego. Y quienes heredaron este idioma fueron los griegos. Y la lengua del Imperio Romano nos dio el latín, ¿ok? El Imperio Romano nos da el latín. El latín, dice los conocedores de esto, adquirió una gran importancia con la expansión de Roma, siendo una lengua oficial en el imperio en gran parte de Europa y África septentrional junto con el griego. Aquí algo curioso es que a pesar de que el Imperio Romano vino después del griego, Roma dijo que iba a permitir que los que aprendieron griego sigan hablando griego, ¿ok? No les obligaron a hablar latín. Sería como algo lógico, ¿no? El Imperio Romano habla latín, entonces todos los pueblos conquistados tienen que hablar latín. Pero no, el Imperio Romano, algo curioso es que dejó el idioma de los griegos como estaba, no lo tocó y respetó a toda provincia romana que siguieran hablando el griego. Pero pues, si ustedes han escuchado, la misa se daba antiguamente en latín, no sé si han escuchado. Toda la Biblia en las iglesias católicas lo leían en latín. Pues esto se dio porque pues, el Imperio Romano era el que manejaba este idioma, y pues Roma y España estaban ahí cerca y son los que vinieron y conquistaron a América Latina. Otro dato curioso es el famoso empalamiento o crucifixión. Estos eran, según los historiadores, ¿por qué les doy este dato? Pues porque Jesús fue crucificado, ¿verdad? Y la crucifixión, por ejemplo, por Roma, era usado para dar un mensaje, ¿no? ¿A quiénes? A sus enemigos. Dar un mensaje a los rebeldes, dar un mensaje a los agitadores de que si iban en contra del Imperio Romano, no obedecían las leyes romanas, ellos iban a morir de la peor manera, y en este caso era la crucifixión. Y Jesús pues también fue crucificado.
Pero anterior a los romanos, los persas eran los que utilizaban este tipo de castigo. Por ahí los conocedores de este tema dicen que en el famoso código de Hammurabi, de alrededor de 1780 a.C., es que es considerado como el código de justicia más antiguo del mundo, ya prescribe el empalamiento como castigo para ciertos crímenes. El empalamiento es algo más rústico que la cruz, ¿no? Es un palo en la que pues el pobre enemigo era atravesado, era un castigo muy, muy feo, ¿no? Y pues creo, dicen los historiadores, pues los romanos toman esto y como que lo perfeccionan un poquito, ya no lo atraviesan, sino que lo van a crucificar. ¿Okay? Entonces, esta es una tradición que es utilizado por los imperios para infundir miedo, para dar un mensaje a los enemigos del rey. Y por último, el famoso, no sé si ustedes han escuchado hablar de la famosa lesa majestad. Es la ley del culto al emperador que se utilizaba mucho en Roma. Y la ley del culto al emperador era sencillo. Era una forma en la que tenías que ir a un templo y quemar incienso. Es una forma de que estás demostrando en público que tú obedeces al emperador y que eres leal al emperador. Y el que no cumplía con esta ley, que se llama la ley de lesa majestad, pues era condenado a muerte, porque las personas que no cumplían con esta ley se les consideraba como sediciosos, como enemigos del emperador, como opositores. Y pues esta ley se usó casi todos los emperadores, porque todos los emperadores querían una muestra visible de la lealtad del pueblo con el emperador. Y los que no lo hacían eran condenados a muerte. ¿Okay? Son datos curiosos nada más para que ustedes tengan en mente. Y pues como ya les dije, ahora sí, finalmente hemos recorrido estos años desde el 337 hasta el 6 antes de Cristo. Dice 400 años de silencio desde Malaquías en el 425 aproximadamente hasta los eventos narrados por Lucas. ¿Ok? Y aquí tenemos, como ya les dije, Zorobabel, Esdras, Nehemías, tenemos unos profetas del posexilio, Ageo, Zacarías, y lo que les acabamos de mencionar, las profecías de Malaquías, que fueron como lo último que se escribió en este periodo intertestamentario hasta que después se escribe el Nuevo Testamento con los evangelios. Tenemos a Alejandro Magno, tenemos a la división del imperio de Alejandro Magno, a los Ptolomeos y a los Seleucidas. Tenemos también la profanación del templo con Antíoco IV, que lo vamos a ver el viernes, y Herodes el Grande, que sería el representante del imperio romano. Y pues nacimiento de Jesús, dicen. Hermanos, he hecho una maratónica aquí. Este tema se puede ver, se tiene que ver en varios días, si es posible en varios meses, pero aquí está. Hasta me cansé. Aquí está. Ahí va a estar la grabación para que lo vuelvan a ver una y otra vez hasta que se comprenda un poquito más. Y esta es mi participación. Estos son los imperios que estuvieron presentes en este periodo intertestamentario y pasaron muchas cosas, como ustedes lo ven, muchos acontecimientos históricos, muchos imperios, muchas conquistas, muchas muertes, y esto es como la periferia del pueblo hebreo, del pueblo judío. Ya el viernes vamos a adentrarnos ya al mundo de los judíos. Preguntas, inquietudes, uno por favor. Les dejo, es su tiempo para hacer preguntas.
No hay preguntas, muy bien. No es cierto. Pueden hacer preguntas. Hermana, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Disculpe. Con Richie. Ah, Richie. ¿Cómo está? Ya no te conozco, Richie. Muy bien, gracias. Fue mi alumno. No sé si lo vamos a ver en otras clases, pero ¿en qué la literatura, bajo qué imperio se creó? No sé si lo vamos a ver en otras clases, por ejemplo, los Sí, macabeos. el libro, el tema de los escritos lo va a tocar el maestro Javier Pérez. Él es el especialista en el área de escritos, literatura bíblica. Perfecto, Sí. maestra, nada más. No Entonces, te adelantes, Richie, por favor. Gracias. Espera al maestro Javier. Yo lo espero. Muy bien. ¿Alguien más? Alguien me está rayando mi diapositiva. Ah, dicen que hay una mano levantada. Permítanme. Es que yo no lo veo. Déjenme salir de pantalla. A ver. Soy yo, maestra. Amos por acá. Ah, ok. Vamos, adelante. Primero, pues muchas felicidades, maestra. De verdad que excelente la impartición de hoy. Mi pregunta o quizás sería qué posibilidad habría de que nos compartiera un poquito más acerca en la cronología en la etapa de 350 antes de la era común, acerca del estado teocrático. ¿Qué nos podría, es que eso nada más lo vimos ahí, pues, pero qué nos podía ahondar un poquito más acerca de esa parte? Sí lo voy a ahondar, porque ya les dije, estaba viendo más la periferia, afuera nada más. Entonces el viernes voy a hacerlo ya más, voy a entrar al mundo de los judíos. Entonces, sí lo vamos a ver. Gracias, Profe, Amos. yo una pregunta, profe. Sí. ¿Cuál de los tres periodos se puede considerar como el que tuvo mayor influencia para el judaísmo? Mayor influencia. Pues todos tuvieron una influencia importante, pero si hablamos de escritos bíblicos, sería el griego, con el idioma. Sería la influencia más fuerte que tuvieron de parte de este imperio. Pero todos pusieron su granito de arena en la historia de los judíos. Por ejemplo, los griegos también, se habla de esta guerra interna que produjo también masacre en el mundo de los judíos. No se habla de un derramamiento de sangre muy fuerte que hubo con los macabeos. Lo vamos a ver también. Y pues, si yo te digo uno o otro, pues estaría mintiendo. Todos tienen su influencia importante en el mundo judío. Gracias, Edgar. Déjeme ver, déjeme leer aquí comentarios, mensajes, mientras alguien hace una pregunta. ¿Hay otra mano levantada? Adelante. Sí, soy yo, profe. Adelante, Joyce. He escuchado sobre la guerra de los 6 días, algo así. ¿Eso tiene que ver algo en los tres periodos o esa parte de la historia de un tema aparte? No, vamos a verlo eso ya en el periodo de los macabeos. Ahí se ve, es parte de la historia. ahí se ve esos puntos. Ok, Ujú. ese era mi duda. Sí, hacia allá vamos. Sigo aquí, con gusto pueden seguir preguntando. Yo sé que esto es más periférico, sí, pero necesito que ustedes vean esta periferia cuando el maestro Javier les hable de las escrituras, porque les va a hablar de qué idioma se escribió, en qué tipo de griego está, o si el arameo, porque el arameo, todo eso el maestro Javier los va
a explicar, y cuando hablen de teología, pues tienen que tocar el pensamiento griego, el pensamiento romano, para relacionar la teología judía también, ¿no? Porque los pensamientos o las teologías también han sido influenciadas, no en su totalidad, ¿no? Pero sí un poco, han sido salpicadas por el pensamiento de estos imperios. Muy bien, dice que todo muy bien, todo claro, excelente. Ay, gracias, hermanos. No sé si alegrarme o preocuparme. Sí, la grabación va a estar en el grupo de WhatsApp, se les va a compartir la grabación. Ahí lo pueden volver a ver. Muy bien. ¿Quiénes han leído el libro de los Macabeos? Nadie. ¿Ustedes? ¿Alguien? ¿Un curioso por ahí? ¿No? Pues ya les dejo de tarea. Lean los Macabeos. Si no tienen una Biblia que tenga este libro ahí descargan las Biblias, la app, la aplicación, y busquen la Biblia Dios hablaba hoy, por ejemplo, o la Biblia de Jerusalén. Ahí están esos libros también. Ahí traen ya los apócrifos que nosotros decimos. A ver qué más dice. Muy bien. ¿Quién era católico? Dice que la hermana Griselda creo que ha leído este libro porque era católica, me dice. Miren, sabe un poquito más que yo, entonces. Perfecto. Pues yo creo que ya fui muy clara. No es cierto. Ya en el camino les surgirá más preguntas. El viernes nos vamos a ver otra vez. Y si quieren hacer preguntas, pues con gusto les estaré respondiendo. Ustedes vengan preparados la próxima clase. Vamos a hablar ya del mundo judío en casa, adentro, ¿no? Muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Les dejo con el maestro David Martínez, que anda por ahí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues en resumen, Israel básicamente está expuesto a los poderes de imperios que se disputan los territorios de esa región. Como bien decía la maestra, Israel no puede liberarse. ¿Por qué? Porque es un pasadizo que conecta la parte norte con Egipto. Así que cuando los territorios querían conquistar Egipto, tenían que pasar sí o sí por Israel. Tenían el desierto o tenían el mar, no había más. Entonces la ubicación geográfica de Israel es una bendición, pero también es una situación incómoda para ellos porque cualquier imperio antes de llegar a Egipto tiene que conquistar primero Israel. Por eso siempre van a estar expuestos a todo esto que ya la maestra mencionó. Pasaban por ahí. Ahí había agua, no era tan desértico, así que podían conducir sus ejércitos. Y entonces Israel va a ser esa pelotita que va a ir de imperio en imperio, dependiendo del imperio que esté de turno, como bien nos acaba de enseñar la maestra. Muy bien. Entonces, ubiquen esos tres imperios, ténganlos presentes porque con ellos vamos a estar dialogando. Los persas, los griegos, ¿sí? Ellos llegan ahí, los griegos, con Alejandro Magno, y a diferencia, como bien decía la maestra, de los romanos, los griegos sí imponen su lengua. Ellos sí la imponen, la enseñan, porque los griegos no solo conquistaban geográficamente, sino también culturalmente. En la filosofía de Alejandro Magno, un imperio, una ciudad conquistada tenía que ser culturizada. Era la estrategia que ellos usaban para que no se rebelaran. Es decir, si llegamos a Israel, vamos a convertirlos en griegos, que piensen como griegos, que hablen como griegos, y cuando sean griegos no van a dar golpes de Estado. Es decir, su política era borremos su identidad nacional. Si la borramos, nos evitamos golpes de Estado. En cambio, Roma no. Como ya mencionó la maestra, Roma llegaba, imponía y decía, el que se levante lo crucificamos.
Cada imperio tenía su forma de controlar las rebeliones, y Roma tenía un ejército tan poderoso y tan numeroso que cubría y protegía bien sus fronteras e intimidaban a los enemigos. Entonces Roma crucificaba gente por montones. Las rebeliones las detenía crucificando. Muy bien. Y todos estos, con sus propias lenguas, sus propios, intervienen en la historia de Israel. Muy bien. Hay una mano ahí, Amos. No sé si querías preguntar algo o está... Sí, saludo, maestro. Quería preguntar sobre si vamos a ver cómo surge el movimiento de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, de los celotes, en su contexto. Exactamente, claro que sí. Lo vamos a ver, de hecho, en la siguiente semana, cuando surja la literatura y la teología, vamos a ver cómo surgen estos movimientos y por qué surgen. Recuerden que no hay templo. En el periodo de los persas y los griegos no hay templo. El templo está destruido, ubiquen eso, el templo está quemado, el templo está saqueado. ¿Y dónde se reúne el pueblo? ¿Qué va a hacer ahora? Aparte, y eso lo vamos a ver en teología también, hay una nueva reflexión que empieza a surgir. La ley ya no debe estar en el templo, sino debe estar en el corazón, más que en el edificio. Y esto va a dar pie a estos grupos religiosos que van a surgir, que no solamente hay grupos religiosos, sino también hay movimientos políticos muy fuertes ahí dentro de Israel. Israel, recuerden, está sometido, como bien dijo la maestra, por los persas, después por los griegos y después por los romanos. Es decir, la monarquía davídica está borrada, está desaparecida. David no es rey, su descendencia no es rey, sino que nombran por ahí algunos gobernadores, como Herodes, por ejemplo, que no era ni judío ni nada, sino fue puesto por Roma ahí, y pues levanta el templo para poder ganarse el favor de los judíos. Un movimiento político. El templo fue un movimiento político, eso no lo pierdan. ¿Sí? Es decir, no lo hicieron porque dijeran, bueno, amamos al Señor y hace falta el templo, sino que Herodes, queriéndose congraciar con los judíos, les levanta el templo para que lo acepten, pues. Y construye un templo muy bonito, muy bonito también, que es el que vamos a encontrar ya en la época de Jesús. Pero a la par, como para irle más o menos dando un panorama, hay varios grupos religiosos que se están formando y que vamos a ver la corriente profética de la ley, los saduceos, un montón que van surgiendo. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Pues ya estamos ubicados, ¿verdad? Geográficamente, históricamente. Entonces la próxima semana la maestra nos va a ayudar a entender un poco el movimiento de los macabeos. ¿Qué pasó? ¿Qué surgió? ¿Cuál es el ambiente político que había en esa época y cómo esto influye en esa guerra que tenemos por ahí? Muy bien, pues gracias por asistir a esta primera conferencia. Nos vemos el viernes 7 de la noche de la ciudad de Hermosillo, 8 de la Ciudad de México. Buenas noches, que descansen. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga.